Buenas noches. La demora. ¿Se ve la presentación? Profesor, se ve. Profesor, sí. Ya, vamos a continuar. Vamos a ver ahora un poquito de las mediciones. Vamos a revisar las guías de laboratorio que por cuestiones de la pandemia no podemos hacerla en físico. Y vamos a acabar esta parte de calor la próxima clase con algunas medidas de control. En la medición del calor vamos a tener la siguiente situación. Acá en la tabla vamos a ver la carga térmica que recibe la persona o la carga calórica y el estrés térmico ambiental. Y en este caso, cuando hablamos de personas aclimatadas, estamos hablando de personas que son capaces de poder procesar adecuadamente su termorregulación. Acá vamos a ver tres ambientes térmicos, la zona A, la zona B y la zona C. Por ejemplo, en la tasa de sudoración, que es la primera línea, vamos a observar cómo esta sudoración se va a incrementar, ¿no? En la medida que se incremente la carga térmica y a su vez se va a incrementar el estrés térmico, en este caso ambiental, ¿no? Producido por la carga calórica ambiental. Esta tasa de sudoración es una medida importante de esta exposición, ¿no? Hay algunos índices que miden esta sudoración, generalmente en el campo médico. Luego tenemos la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca también de una actividad baja en la zona A se incrementa, ¿no? De manera continua a medida que se desarrolla el incremento de la carga térmica, ¿no? Y esto a su vez produce el estrés térmico ambiental. Y fíjense el caso de la temperatura corporal interna, también, si bien es cierto, se mantiene hasta un cierto punto con la exigencia del esfuerzo físico y las condiciones ambientales, se va a incrementar finalmente también de una manera importante, ¿no? Entonces tenemos una zona C en la que vamos a tener todas las condiciones en las que se presenta el estrés térmico. Esta situación es la que nosotros queremos medir, por ejemplo, con la dosimetría, para medir cuál es el incremento de la temperatura corporal de la persona que está asociado a su frecuencia cardíaca y a la tasa de sudoración. Entonces acá vamos a conocer, por ejemplo,
la zona B como la zona prescriptiva, en el que se desarrolla la actividad, ¿no? Entonces, en donde vamos a empezar a tener el incremento de la carga térmica y del estrés térmico ambiental. El estrés térmico ambiental lo estamos viendo en función de la respuesta que tiene fisiológicamente la persona, ¿no? Y la carga térmica simplemente a la carga térmica, ya sea calórica interna o externa, ¿no? Entonces acá se puede observar que la temperatura corporal interna se mantiene constante gracias a un aumento de la tasa de sudoración. Acá, por ejemplo, la temperatura corporal se va a mantener estable porque hemos visto en la ecuación de equilibrio térmico que la evaporación, que es la tasa de sudoración, va a eliminar todo el calor en exceso, ¿no? Por eso que para mantener esto constante, la sudoración se incrementa hasta un punto en el que ya no podemos equilibrar esa situación, ¿no? La sudoración, la pérdida de calor por evapotranspiración ya no es suficiente, entonces la persona empieza a acumular calor. Eso es lo que hemos calculado, por ejemplo, cuando hablamos del tiempo máximo de exposición. En la zona C vamos a reconocer la zona de urgencia ambiental. Y ahí pues la tasa de sudoración ya no puede aumentar más y la temperatura corporal se eleva, ¿no? Entonces esta interfase va a ser la transición que se denomina límite superior de la zona prescriptiva. La frecuencia cardíaca tiene un comportamiento más armónico, por eso es importante para medir la carga o el esfuerzo físico. Entonces, acá lo que nos interesa es ver que la persona esté aclimatada, ¿no? Que pueda responder adecuadamente con el proceso de sudoración, ¿no? Que cuando, por ejemplo, nosotros no estamos aclimatados y hacemos esfuerzo físico, cuando el esfuerzo físico se incrementa, empezamos a tener una frecuencia cardíaca demasiado elevada y también empezamos a sudar mucho, ¿no? Esa es una respuesta inmediata, ¿no? Súbita del cuerpo ante el inmediato esfuerzo físico, ¿no? O la exposición a un ambiente caluroso. Si nos aclimatamos, entonces regulamos mejor esa relación, ¿no? La temperatura corporal con la sudoración y con la frecuencia cardíaca se van a armonizar de tal manera que no exista estos cambios súbitos, sino que más bien, a pesar de que haya la exigencia física, el cuerpo responda adecuadamente, ¿no? Eso podemos ver acá. En esta gráfica tenemos, por ejemplo, en la primera, la temperatura rectal, es decir, la temperatura interna de la persona, y el tiempo de ejercicio. Entonces, acá tenemos en la línea azul la respuesta de personas no aclimatadas y el rojo la respuesta de personas aclimatadas. Entonces, por ejemplo, a medida que pasa el tiempo, en minutos a la hora, por ejemplo, una persona aclimatada tiene menor temperatura, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, acá de 38.5 grados frente a una persona no aclimatada que puede tener 39.5, o sea, hay una diferencia importante. Si el esfuerzo físico se sostiene, es decir, a la hora y media, esta persona alcanza 39 grados centígrados
y la persona no aclimatada puede estar fácilmente en los 39.5. Entonces, hay una condición bastante significativa en relación a la respuesta de la temperatura corporal, ¿no? Esto es importante para hacer que las personas tengan periodos de aclimatación necesarios, ¿no? Hemos dicho que la aclimatación consiste en que debemos exponernos de manera progresiva. Al comienzo, por ejemplo, si estamos hablando de condiciones ambientales, es decir, carga calórica ambiental, la persona debe entrar en la condición sin hacer esfuerzo físico. Aclimatarse, entrar, por ejemplo, si es un ambiente de trabajo, estar en el ambiente de trabajo y no hacer esfuerzo físico, el cuerpo solo va a empezar a tolerar la carga calórica ambiental, va a sudar y se va a empezar a autorregular, ¿no? A los 2 o tercer día ya la persona podría hacer esfuerzo físico. Igual, cuando nosotros hacemos esfuerzos físicos hay que hacerlo progresivamente. Al comienzo con ejercicios hacemos un periodo de ejercicios corto, luego al siguiente día lo incrementamos y así digamos un tercer o cuarto día, ¿no? De tal manera que tenemos un periodo de aclimatación tanto a la carga calórica ambiental como a la carga calórica metabólica. Una vez de que la persona ya más o menos responde adecuadamente a estas exigencias, se somete al trabajo, ¿no? En algunos casos la aclimatación es recomendable en periodos más largos, ¿no? Como puede ser una semana o 15 días, ¿no? Y en muchos trabajos hace coincidir las etapas de descanso con las etapas de trabajo, utilizándose pues en la parte del descanso algunos días para la aclimatación de las personas. Uno de los problemas que nosotros tenemos en relación al calor es que tiene efectos crónicos, ¿no? Efectos que se van acumulando en el tiempo y que son irreversibles. Por eso es importante tener clara esta situación. Si la persona no aclimatada se somete a una condición de esfuerzo físico, por ejemplo, se va a incrementar su temperatura y estos efectos no van a poder ser fácilmente identificados, ¿no? Casi son asintomáticos. La persona no siente el efecto, pero sí, digamos, ocurre. Entonces es importante prevenir. En esta segunda gráfica podemos observar la frecuencia cardíaca, ¿no? Los latidos y el tiempo de ejercicio. Y acá todavía la respuesta y la diferencia es mucho más grande. Los no aclimatados, como vemos acá, rápidamente a medida que pasa el tiempo y se hace más ejercicio, hay más esfuerzo físico, la frecuencia cardíaca se incrementa, ¿no? De manera prácticamente súbita, ¿no? Es un incremento casi, digamos, eh, eh, lineal, con una pendiente elevada, ¿no? En cambio, el incremento de la frecuencia cardíaca de la persona aclimatada, fíjense que no es tal, ¿no? Es, digamos, casi comparada con la primera, casi estable, plana, ¿no? De tal manera que esto es muy importante, ¿no? Sostener esta frecuencia cardíaca alta, un riesgo para la salud de las personas. Esto hace que si es que existe o preexistiera algún problema cardiorrespiratorio, por ejemplo, genético, o preexistente en la persona, esta exposición es bastante peligrosa, ¿no? Entonces la aclimatación es importante.
En todos estos casos, siempre una forma para medir mejor la, la dosis que se le da a la persona, porque tenemos que aclarar y reiterar que el tema de la dosis consiste en no entregar altos niveles de agente, en este caso calor, en poco tiempo, ¿no? Eso es lo más nocivo. Y esa, digamos, dosis la podemos monitorear con el monitoreo de la temperatura corporal, ¿no? La temperatura del cuerpo nos va a indicar si es que hay una respuesta, como vemos acá, súbita, que se incrementa constantemente la temperatura de la persona. eh, Esto nos va a indicar que hay una exposición inadecuada y el equipo va a sonar o va a darnos la alarma rápidamente, ¿no? En cambio, en la persona aclimatada incluso podríamos hacer, voy a intentar graficar acá, podemos hacer que en la persona aclimatada por ejemplo, esta curva todavía pueda descender. Esta curva podemos hacer que descienda. Por ejemplo, con la administración de agua como refrigerante, ¿no? O sea, es decir, en un determinado tiempo del ejercicio podemos administrar a la persona agua, por ejemplo, y esa agua va a actuar como refrigerante y puede bajar el ritmo el incremento de la temperatura del cuerpo o estabilizarla, ¿no? Hacer como vemos acá, ya empieza, digamos, a ser asintótica. Por más tiempo que pase en adelante, esta temperatura ya no va a aumentar. Ya la persona reguló un máximo de temperatura y ya no tiene un efecto sobre su cuerpo el ejercicio físico. El entrenamiento hace eso, ¿no? Las personas, por ejemplo, los deportistas, en base al entrenamiento van a generar esta respuesta. Van digamos, aclimatar, van a regular adecuadamente su sistema termorregulatorio y cuando se vean sometidos al esfuerzo físico, entonces no hay mayor riesgo, ¿no? No hay una afectación sobre el incremento de la temperatura o de la frecuencia cardíaca que pueden afectar al deportista o al trabajador, ¿no? Eh, los procesos contrarios a la aclimatación están asociados al consumo de bebidas alcohólicas o de alimentos en exceso, ¿no? Sobre todo grasos. Cuando nosotros consumimos alcohol o consumimos alimentos grasos, estos, como hemos comentado ya, para su digestión demandan mucho oxígeno, entonces reduce la capacidad de hacer ejercicio físico y hacen que la persona, por ejemplo, aclimatada, responda como si fuera o como si no estuviera aclimatado, ¿no? Por eso que en los deportistas, por ejemplo, es sumamente contraproducente el consumo de alcohol, ¿no? Y mucho menos en los periodos previos a una competencia, ¿no? Lo desaclimata y hace de que los efectos del esfuerzo físico le afecten sustancialmente, ¿no? Y cuando estamos así, por ejemplo, con una temperatura muy elevada, se va a reducir el rendimiento. O como si tenemos una frecuencia muy elevada, se va a reducir rápidamente el rendimiento de la persona, ¿no? Además de tener el riesgo de poder tener alguna falla, un golpe de calor o una falla en nuestro sistema cardiorrespiratorio.
Entonces, las adaptaciones en la circulación sanguínea y en la sudoración permiten que las personas aclimatadas se ejerciten, puedan llevar a cabo el ejercicio físico con una menor temperatura de la piel, una menor temperatura interna y una menor frecuencia cardíaca respecto de sujetos no aclimatados. Entonces, que en base a esto, nosotros vamos a medir la carga calórica y vamos a hacer la dosimetría. En el caso de la carga calórica ambiental, hemos visto ya el uso de este monitor, ¿no? Vamos a usar esta marca y esta figura porque es la que tenemos en el laboratorio. Este es el monitor de estrés térmico ambiental. Como hemos indicado en la teoría, cuenta con 3 termómetros de mercurio, uno dentro de la esfera hueca negra, otro, acá sí se ve el capuchón, con un capuchón que cubre el bulbo de mercurio, el capuchón que está en contacto con un envase que contiene agua destilada, que por capilaridad va a mantener en todo momento el capuchón de algodón completamente húmedo, ¿no? Entonces, vamos a tener acá el bulbo de mercurio en contacto con una superficie completamente húmeda, ¿no? Por eso hablamos de temperatura de bulbo húmedo. Y acá el termómetro de bulbo de mercurio también, pero seco, ¿no? Con un radiador que evita que el movimiento del aire pueda hacer interferencia en la medición de la temperatura. Estos 3 valores en el equipo con este dispositivo para cambio de pantallas, arriba y abajo, mueve las pantallas y nos muestra los valores. Por ejemplo, acá nos está mostrando la temperatura húmeda, 25,1 grados centígrados. La seca, el termómetro seco es 25 grados centígrados. Si movemos cualquiera de los botones para arriba o para abajo, cambia la pantalla y nos muestra la temperatura del globo o la temperatura del globo y bulbo húmedo, ¿no? Porque también puede cambiar puede calcular. El dispositivo tiene para encendido apagado y también tiene un botón para establecer el seteo del equipo, ¿no? Acá podemos escoger, apretamos, nos sale una pantalla de idiomas, por ejemplo, y con la flecha podemos seleccionar el idioma con el que queremos hacer las evaluaciones. Español, inglés, francés, alemán, lo que tuviera el equipo, ¿no? También las unidades, ¿no? Podemos escoger grados Fahrenheit o grados centígrados. Nos indica también la carga de la batería. El equipo funciona con una batería de 9 voltios y nos indica si la batería está cargada o no, ¿no? Que es importante para tener buenas mediciones. Y después, el resto, el equipo automáticamente detecta las temperaturas y las va registrando en la memoria y haciendo los cálculos, ¿no? De tal manera que cuando solicitamos la temperatura nos va a dar el valor instantáneo. Entonces acá con este equipo medimos la carga calórica ambiental, temperatura del globo, temperatura del bulbo húmedo y temperatura del bulbo seco. Indirectamente radiación, humedad y temperatura del aire.
tiene en la parte trasera un dispositivo donde se coloca la batería convencional de 9 voltios y también tiene salidas para imprimir los resultados o sacar la data, ¿no? Como decía, el equipo de frente significa un valor oficial. Estos datos que obtenemos del equipo, si están calibrados en campo y calibrados en fábrica, tienen valor oficial, ¿no? Por esa razón no utilizan el factor K que tenemos en la fórmula, nos van a dar estos resultados. La temperatura de globo y bulbo húmedo externo y la temperatura de la temperatura de globo y bulbo húmedo interno. Y el cálculo de ambos, el equipo utiliza los datos que tiene detectados, ¿no? Para el externo, 7.7, temperatura de bulbo húmedo, más 0.2, temperatura del globo, más 0.1, temperatura del aire. Y para el caso de la temperatura interna, de temperatura del globo y bulbo húmedo interno, como no hay temperatura de globo, porque este es igual a la temperatura del aire, nos da 0.7 temperatura de bulbo húmedo más 0.3 temperatura del aire. Acá quizás habría que corregir. Entonces nosotros podemos con el equipo conocer estos valores en el periodo que querramos, ¿no? Cada minuto, cada 2 minutos, cada 30 segundos, la máquina o el instrumento va tomando los datos en esos periodos y nos puede dar una idea de la modificación que puede existir. Ahora, no es, digamos, un tema desde el punto de vista higiénico muy relevante, ¿no? Porque en los ambientes de trabajo no debe existir esa variabilidad. Hay que desarrollar las condiciones de tal manera que tengamos condiciones más o menos constantes. Sin embargo, el equipo es capaz de hacer las mediciones en los periodos que uno pueda definir, ¿no? Para la dosimetría tenemos este equipo. Este es un monitor de estrés térmico personal. Lo que hace el equipo es simplemente medir la temperatura interna. En este caso, mide la temperatura en el oído. Acá se puede distinguir el sensor. Acá le he colocado una línea celeste que es el sensor, pero que está dentro de esta almohadilla que es de polietileno, que digamos es maleable. Esa almohadilla con los dedos se presiona y se hace muy pequeña, muy delgada, de tal manera que puede ingresar al canal auditivo, ¿no? Ingresa al canal auditivo con facilidad, pero como esa almohadilla es de un material que va a retornar a su posición inicial, en el oído retorna a su posición inicial y queda presionado, ¿no? Queda ajustado de tal manera que se facilite la temperatura. Este sensor se retira, en realidad uno no se pone con la almohadilla al oído y con el sensor. Se retira el sensor y se pone solamente la almohadilla, ¿no? Se agarra la almohadilla, se aprieta y se coloca al oído. Una vez que está bien ajustada en el oído,
recién se acerca el sensor con este dispositivo que tiene como una especie de punta, y la almohadilla tiene también al medio una especie de ensamble, ¿no? Es un agujero con una, como digamos, con una especie de vaina o de receptáculo para el sensor, es decir, ingresa fácilmente el sensor en la almohadilla y podemos fijar el dispositivo en el oído, ¿no? El canal auditivo. El equipo, como vemos acá, va al cinto de la persona, en la cintura, se sujeta en la correa, incluso se tapa, ¿no? Este equipo tiene una tapa de metal que una vez calibrado y puesto todos los datos, se cierra y es bastante robusto, ¿no? Es un dispositivo de metal que va en la cintura del trabajador y que lo acompaña a lo largo del tiempo de evaluación, ¿no? Que generalmente puede ser toda la jornada. De tal manera que si la persona se golpea o hay productos que puedan golpearlo, el equipo no se daña porque está protegido. La idea es la siguiente. Este equipo tiene en este botón de calibración la posibilidad de calibrar a la temperatura del cuerpo. Y lo que se hace es lo siguiente. Con un termómetro normal de mercurio, hay que tener en cuenta que los termómetros de mercurio son de referencia, ¿no? Entonces, con el termómetro de mercurio medicinal, la persona se mide la temperatura del cuerpo, que puede ser, por ejemplo, a nivel de la boca o de las axilas o del mismo oído. Y en base a la temperatura que nosotros tenemos en el termómetro, vamos a calibrar el equipo. Colocado el sensor en el oído, vamos a recibir un valor, ¿no? Por ejemplo, puede hacer que el equipo nos indique 36.7. Pero como ya está en el oído, con la temperatura que nosotros hemos medido en la lengua, bajo la lengua, nos indica que nuestra temperatura es 38 o es 37. Entonces, si nuestra temperatura es 37 y el equipo está registrando 36.7, con el botón de calibración vamos a igualar la temperatura del equipo con la temperatura del termómetro de medicinal. De esa forma logramos calibrar el equipo en campo. Es decir, ya el equipo está registrando la temperatura de la persona correctamente. Bueno, esto se hace para conocer cuál es la temperatura de la persona, ¿no? Para que el monitoreo sea más personal, ¿no? Porque podemos no calibrarlo y simplemente definir un incremento de 1.1 grados centígrados, ¿no? Acá vamos a observar el equipo sin que nosotros hagamos nada. Va a tener una alarma, este dispositivo celeste un poquito más grande, es porque lleva acá un pequeño parlante en el que una vez de que la temperatura del equipo sube 1.1 grados centígrados, va a sonar, ¿no? Y como está en el oído, inmediatamente se produce la alarma. El trabajador debe dejar de llevar a cabo la actividad porque su cuerpo ha incrementado el máximo de temperatura, ¿no? El máximo incremento de temperatura. Entonces, una vez calibrado, simplemente hacemos la corrida con este botón y el equipo empieza a detectar la temperatura. En la medida, como hemos visto en las gráficas, en estas, a medida que la persona hace el esfuerzo físico, la temperatura corporal va a empezar a elevarse, ¿no? Como vemos acá, si está aclimatado y empieza a sudar,
La persona empieza a sudar, pero no necesariamente su temperatura se incrementa, ¿no? Salvo que sea, digamos, una persona no aclimatada, ¿no? Hacer el esfuerzo físico y rápidamente la temperatura empieza a elevarse. Eso es lo que va a medir el equipo y va a estar registrando de acuerdo a la calibración que hagamos en el reloj cada 5 segundos, cada 10 segundos, va almacenando la información de cuál es digamos, los datos que va obteniendo, ¿no? Tiene para seleccionar también grados centígrados, grados Fahrenheit, el test de la batería para ver si está correcto o no, la flecha para cambiar los valores cuando se hace la calibración, el nivel de sonido de la alarma, y obviamente el botón para que empiece cuando introducimos el dato, por ejemplo, cuando hacemos la calibración, empezamos a mover con esto para arriba o para abajo, y cuando está correcto le damos Enter, y ya está fijada la temperatura, ¿no? Y el botón de prendido y apagado. Es decir, un equipo bastante simple, es un termómetro en buena cuenta, pero con la capacidad de registrar los cambios y poder establecer un criterio de alarma, ¿no? Entonces, esto nos va a servir para poder precisar bien la dosis, ¿no? Porque la persona podría eh, primero hacer esfuerzos muy exigentes en poco tiempo que no se registran adecuadamente cuando observamos a través de la temperatura del globo y bulbo húmedo el esfuerzo físico, porque eso, acuérdense, lo calculamos según tablas, o cuando la persona por algunos momentos se expone a poca distancia de fuentes calóricas, ¿no? Entonces, esos momentos sí lo registra fisiológicamente el cuerpo y se reflejan en el cambio de su temperatura, ¿no? Que es lo que vemos acá, ¿no? También tenemos en el laboratorio para completar y sobre todo para utilizar el índice de sobrecarga calórica, los medidores de velocidad del aire, que es, digamos, el otro parámetro que nos importa para, por ejemplo, calcular el índice de sobrecarga calórica. Las fórmulas que hemos nosotros desarrollado son en metros por minuto, pero acá podemos tener metros por segundo, kilómetros por hora o pies por minuto, o nudos, dependiendo de cuál es la unidad con la que querramos medir la velocidad. Como observan, es un dispositivo que tiene una hélice y que en dirección, o sea, acá la magnitud de la velocidad es una magnitud vectorial, tiene dirección, por lo tanto hay que colocar el equipo de manera perpendicular a la dirección del movimiento para que pueda moverse las hélices. Una vez que se mueven las hélices, el equipo ya tiene registrado cuáles son las dimensiones geométricas, y en función de la rotación pueden calcular el flujo de aire, ¿no? Y esto nos da una lectura directa, ¿no? También tiene para almacenar información y poder darnos resultados, ¿no? Este sería un velómetro. Las condiciones de funcionamiento pues son unas temperaturas de 10 a 60 grados centígrados y una humedad menor a 80 grados, perdón, un 80%, ¿no? De humedad relativa. Que en algunos casos
tampoco no es, digamos, una condición en la que el equipo no funciona, pero en las que podría aparecer lecturas inadecuadas, ¿no? Otra forma de medir la velocidad es el termoanemómetro. Acá no se distingue muy bien, pero este termoanemómetro se utiliza mucho para medir la velocidad y la temperatura, sobre todo en ductos. Justo en la fotografía no se aprecia, pero este dispositivo en la parte de arriba tiene un agujero, en este caso está justo tapado el agujero, no se ve, está para el otro lado, por el que pasa el aire y en el que está un sensor, ¿no? Que reacciona contrayéndose o dilatándose de acuerdo a la temperatura. Entonces, como cuando hay mayor movimiento de aire, baja la temperatura y el sensor se contrae. Eso se registra en un puente Winghouse, un circuito eléctrico, y manda información al equipo, ¿no? De tal manera que se puede medir ambos parámetros, velocidad del viento y temperatura, ¿no? Igual en metros por segundo, pies por minuto, nudos, kilómetros por hora, millas por hora, y la temperatura del aire con 0.1 grados centígrados de precisión. También es un equipo simple, ayuda para medir las temperaturas. Este es como un brazo extendible, como un puntero, se extiende para poder alcanzar zonas altas, ¿no? Generalmente es un equipo para medir la velocidad de ductos, ¿no? De ductos de ventilación, por lo tanto, tiene esta facilidad, ¿no? Pero nos sirve para determinar la velocidad del viento en el punto de trabajo de la persona, ¿no? Y en cuestiones de ventilación para ver cómo se mueve el aire, por ejemplo, en la habitación, ¿no? Ver cuál es la velocidad del aire a la altura del techo, a la altura del piso, a la mitad del ambiente, en las esquinas. Con esto se puede evaluar pues la adecuada ventilación natural que debe haber en una habitación, ¿no? Acá, perdón, acá sí se ve acá ustedes ven el agujero por donde pasa el agua, el aire, y tenemos acá el sensor, ¿no? Que es el que detecta la variación de temperatura. Como el agujero, la abertura está calibrada, ya más o menos se calcula cuál es el flujo, ¿no? Y el sensor permite detectarlo electrónicamente, ¿no? Esto facilita por eso como el sensor reacciona a la temperatura, no a la velocidad, facilita la lectura electrónica y además nos da el parámetro de temperatura y de velocidad. La pantalla es una pantalla simple, que tiene, digamos, valores de temperatura y de velocidad y que se intercambia las unidades o los rangos con los diferentes botones que tiene el equipo. Entonces, con eso nosotros completamos los parámetros que se requieren para medir la carga calórica ambiental. Temperatura del globo, de bulbo húmedo, temperatura del bulbo seco, que es lo que nos mide el equipo anterior, y con completamos con cualquiera de los dos la velocidad del aire. ¿Alguna pregunta, comentario de lo que hemos visto?
¿Todo está claro? Se ve la pantalla, vamos a repasar lo que son las guías de laboratorio, que no las vamos a desarrollar. Solo vamos a evaluar la laboratorio de ruido y el laboratorio de iluminación. Esto los voy a escribir ahora para tener una idea de del trabajo que debiéramos hacer en el laboratorio. Esta primera guía es una guía de evaluación de higiene y seguridad del laboratorio que se hace en función de del proceso de acreditación que tenemos o de la acreditación para asegurar las condiciones de higiene y seguridad en el laboratorio desde el inicio, ¿no? Entonces, la primera guía, lo que hacemos es que ustedes reconozcan en el laboratorio los diferentes peligros, se haga una adecuada evaluación de los riesgos y se determinen medidas adecuadas para el trabajo en el laboratorio. En buena cuenta, el objetivo es familiarizarlo con las medidas de higiene y seguridad que se deben adoptar en el trabajo, los experimentos e investigaciones que se lleven a cabo en los laboratorios de agentes físicos. Los objetivos específicos son desarrollar buenas prácticas de seguridad en el laboratorio, identificar los peligros y evaluar los riesgos presentes en las prácticas. Como en cada práctica sacamos nuevos equipos o usamos diferentes materiales, la idea es tener rápidamente la capacidad de hacer una evaluación y adoptar las medidas que correspondan, ¿no? Y también leer adecuadamente los manuales para garantizar también el buen uso de los instrumentos, ¿no? Hemos mencionado que en el caso de agentes físicos, los laboratorios están vinculados al uso de instrumentos de precisión, ¿no? No tenemos manipulación de reactivos o de reactores o de ningún tipo de instrumento en el que podamos procesar muestras. Todas nuestras determinaciones son en tiempo real, directas, en razón a que estamos midiendo energía, ¿no? Sin embargo, evaluamos, como vemos acá, todas las medidas necesarias de seguridad y de higiene en el laboratorio, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, acciones preventivas, 7 acciones preventivas, disponer de información sobre las características de peligrosidad de los instrumentos electrónicos y de las sustancias, en el caso de que utilicemos para las mediciones, disponer de la adecuada información para realizar el trabajo de manera segura. En algunos casos, por ejemplo, en un ruido se utiliza compresoras o fuentes de generación de ruido que puedan tener partes, digamos, giratorias o partes que podrían afectar o generar un accidente o que liberen sustancias como gases, ¿no? O vapores, ¿no? Adquirir y mantener buenas prácticas de trabajo, trabajar con material suficiente y adecuado a las necesidades de un buen estado, llevar una buena política de mantenimiento preventivo con revisiones periódicas y reparar con rapidez las averías. Hemos tenido a lo largo de los años pues muchos deterioros de los instrumentos, ¿no? Una mala acción, sobre todo, por ejemplo, cuando se conectan los elementos accesorios a los equipos, siempre se ha tenido ahí algunos problemas. Considerar los aspectos de seguridad del edificio estructural, de diseño, de distribución, no acumular materiales en las superficies de trabajo y disponer de espacio de una manera racional, ¿no? Estas recomendaciones están en función de los posibles riesgos externos, ¿no? Temblores o terremotos o cualquier otra acción que pudiera generar
la necesidad, por ejemplo, de evacuar el laboratorio. Equipar el laboratorio con un sistema de ventilación general localizada, en el caso de que se tengan vitrinas y cabinas, y una ventilación también de emergencia eficaz. Y hay algunas otras medidas generalizadas como el mantenimiento y limpieza, el orden, que son medidas que ustedes conocen propias de la seguridad, pasillos libres, evitar derramar sustancias, dejar cosas en el piso, tapones, hielos, eh, productos que generalmente se utilizan en el laboratorio y que pueden caer y no, al no ser recogidos pueden generar un problema de seguridad. Lo que se hace en el laboratorio es hacer una evaluación de riesgos. Se revisa los peligros, se identifican los peligros y se hace una evaluación de riesgos, ¿no? Entonces, para eso usamos esta frecuencia alta, media o baja, y esta consecuencia ligeramente dañino o extremadamente dañino, ¿no? En base a eso, vamos a establecer una matriz en la que podamos tener un riesgo moderado, un riesgo importante y un riesgo alto, ¿no? La clasificación de las frecuencias, ligeramente dañino, extremadamente dañino, perdón, la calificación de las consecuencias y la calificación de la frecuencia alta, mediana y baja, dependiendo de cómo es la ocurrencia del daño, ¿no? El daño ocurrirá siempre o casi siempre, el daño ocurrirá en algunas ocasiones o el daño ocurrirá raras veces, ¿no? Base a eso, de los peligros que hemos identificado y después de hacer una adecuada valoración, usamos el simple de entrada 3x3 y determinamos los riesgos, ¿no? Entonces tenemos el riesgo trivial o bajo, que es el extremo, y el riesgo intolerable o alto, ¿no? El que sería el que no deberíamos permitir, ¿no? Luego tenemos el riesgo tolerable, el riesgo moderado y un riesgo importante. Entonces la idea era que ustedes hicieran esa evaluación del laboratorio. Acá se tiene algunas normas, esto es genérico para los laboratorios. Espacio libre de obstáculos, uso adecuadamente de los instrumentos. Hay que usar los elementos de protección cuando sean indicados, guantes, gafas, protección de la cara, mandiles, etcétera, ¿no? La vestimenta adecuada, ver que los armarios y los objetos se manipulen adecuadamente, el orden, el cabello fijado, el manipuleo de los líquidos para que no exista derrames. Nosotros no usamos el calentamiento, pero en el caso del calentamiento de sustancias, tener las medidas de seguridad.
que hubiera grifos. En el caso nuestro tampoco no requerimos. Suelo seco. Y acá sí, ¿no? Siempre hemos tenido dificultad para poder utilizar la red eléctrica, ¿no? Siempre hemos requerido extensiones cuando tenemos que utilizar varios equipos a la vez, ¿no? Este procedimiento generalmente vamos a verlo repetido siempre. Se trabaja por grupos. En cada grupo identifican los peligros y hacen el trabajo interno, distribuyéndose tareas y opinando sobre diferentes criterios, con diferentes criterios sobre unos aspectos relacionados a los riesgos, a los peligros, ¿no? Se elabora la matriz y se discuten los resultados. Y se elabora un cuestionario, siempre hacemos algunas preguntas generales para que en base a la experimentación, al trabajo de laboratorio, puedan tener una respuesta más pensada, más experimentada, ¿no? Y las referencias que siempre manejamos. Entonces, este es un laboratorio digamos, inicial de seguridad. Y el laboratorio que nos correspondería por la avance que tenemos sería el de calor, ¿no? Acá en esta guía de laboratorio de calor, no sé si se ve la presentación. Sí, profesor. La idea es familiarizar al estudiante con el uso de instrumentos para evaluar la exposición de personas al calor. Y el objetivo específico era evaluar el cambio fisiológico de una persona, ¿no? Uno de las personas del grupo, generalmente escogemos a la persona más deportista, la que esté más aclimatada al esfuerzo físico, y hacemos que en el laboratorio haga una rutina de ejercicios físicos que le exijan este incremento de su temperatura, ¿no?, corporal. Y se compara en base a las gráficas que hemos visto de cambio de temperatura, los valores que tenga la persona, ¿no? Vamos a ver también la respuesta cardíaca, sobre todo de los latidos que podemos medir en el futuro. Hay algunos equipos que tendremos en los próximos años, el próximo año probablemente. Usamos el fundamento teórico de la temperatura de globo y bulbo húmedo, que es el digamos, índice más generalizado, más popular, más normalizado también. Muchos países lo han adoptado, y también lo han adaptado, ¿no? Porque han hecho algunas modificaciones propias, ¿no? Las curvas con las cuales vamos a comparar los resultados. La tabla para el cálculo de la carga metabólica. Las medidas de higiene y seguridad para este caso. Todas las recomendaciones de la puntualidad en el teléfono de emergencia. En este caso, por ejemplo, al haber ejercicio físico de una persona, no sabemos qué puede ocurrir. Hay que tener en cuenta siempre
que puede ocurrir un golpe de calor o un desequilibrio anídrico en las personas, ¿no? Una persona que suda mucho o que empiece a sudar, como hemos visto, hay esfuerzo físico para, digamos, contrarrestar el incremento de la temperatura corporal, el cuerpo empieza a sudar, ¿no? Y con la sudoración hay una pérdida de sales. Dependiendo de cómo esté la persona en el equilibrio anídrico, salino, puede hacer que esa excesiva sudoración sea demasiadas pérdidas de electrolitos, ¿no? Entonces ahí puede producirse un desbalance anídrico y puede ser fatal, ¿no? Toda persona que hace esfuerzo físico en cualquier momento está expuesto a estos problemas, ¿no? Por eso hablamos de teléfonos de emergencia en el caso pudiera requerir alguna atención médica súbita, ¿no? También aspectos vinculados a la generación de residuos, sobre todo de baterías, que es lo que consumimos en el laboratorio. Para las medidas virtuales, pues hay algunas medidas de seguridad que se colocan, más para el trabajo de ustedes en casa con relación a las actividades físicas que más bien se deprimen y estamos en una situación de sedentarismo. Y para el trabajo de laboratorio, digamos, de la experimentación que vamos a hacer en laboratorio, se utiliza estos equipos, ¿no? Se trabaja también para comparar con este termómetro, este equipo normalizado, que digamos es el más económico y el más certero. Se ve cuáles son las diferencias o las similitudes en términos de resultados, que deben ser realmente iguales. Pero eso como una cuestión simplemente de práctica, ¿no? De conocimiento. Y el equipo del dosímetro que la persona que hace el ejercicio físico lo lleva puesto, ¿no? Y el procedimiento es la conformación de grupos. Nuevamente se conforma un grupo de 3 a 4 personas para realizar la experiencia. Una de ellas desarrollará ese ejercicio físico dentro del laboratorio hasta incrementar su temperatura corporal en 1.1 grados centígrados, controlado por el dosímetro calor. Esto está en función del tipo de ejercicio que haga y del tiempo y de la persona, ¿no? Si la persona no está aclimatada en poco tiempo y con poco ejercicio, su temperatura se va a disparar, ¿no? La persona que está aclimatada va a durar más tiempo en hacer el ejercicio por más que sea exigente el ejercicio, su temperatura va a incrementarse lentamente, ¿no? O no va a llegar a incrementarse en 1.1 grados centígrados. Eso es importante observar en la experimentación. Una persona del grupo controla el incremento de la temperatura corporal del compañero que está haciendo el ejercicio, ¿no? Porque como este dispositivo, este dosímetro va en el cinto, y la persona está haciendo el ejercicio, es más fácil que otra persona esté observando la lectura de la temperatura, ¿no? Entonces eso va a incrementarse. Si hemos comenzado en 37, empezará a mostrar 37.1, 2, 37.4. Es decir, vamos a observar cómo se va incrementando la temperatura. Para evidenciar el trabajo en equipo, generar un registro fotográfico con los equipos utilizados de las personas participantes. Luego, discutir los resultados obtenidos y desarrollar las conclusiones y recomendaciones en relación a la experiencia realizada y preparar un informe de laboratorio sucinto. Un informe corto en el que muestran los resultados y sobre todo la gráfica
que han obtenido con la respuesta fisiológica de la persona. Si, por ejemplo, pueden escoger, se podría escoger entre una persona aclimatada, en buena cuenta una persona deportista que siempre hace esfuerzo físico, ejercicio, y otra persona que no lo hace, ¿no? Para ver cómo es la respuesta, ¿no? Y simular estos cuadros de persona aclimatada y no aclimatada. Los resultados obtenidos cumplen con el criterio de referencia de la figura número 2. Eso es la primera pregunta. La figura número 2 es estos criterios, lo que ustedes calculan, está dentro o fuera de la actividad de zona permisible o no. Es la temperatura del globo y bulbo húmedo, lo que se pide. Luego, grafique la temperatura versus tiempo de la persona que realizó el ejercicio físico y discuta los resultados, ¿no? Esta es la temperatura versus el tiempo del esfuerzo físico, cómo se comporta la temperatura en el tiempo. En este caso es la temperatura del oído, y temperatura interna también es. Cuando medimos la temperatura en nuestro oído es temperatura interna. Generalmente es 38 grados centígrados. Cuando medimos la temperatura en las axilas o debajo de la lengua es temperatura externa y es 37 grados. Y después muestren y discutan todos los valores registrados en el equipo de medición, sobre todo en los síntomas, ¿no? Algunas referencias bibliográficas con las que se trabaja los datos mencionados. Entonces, este laboratorio, como la mayoría, lo que permite es que ustedes se familiaricen con el uso de los equipos y los instrumentos para la medición de los agentes físicos, ¿no? Y que con algunas experiencias concretas podamos corroborar cómo es la respuesta fisiológica de las personas a la exposición al calor, ¿no? Que eso es, digamos, de manera muy cualitativa, ¿no? Porque no lo hacemos con la rigidez técnica o científica que se requiera, ¿no? Simplemente hacemos las evaluaciones cualitativas para ver cómo reacciona la temperatura de las personas. Lo ideal podría ser a través de una prueba de esfuerzo físico, por ejemplo, como se hace en las evaluaciones médicas, en las que tengamos, por ejemplo, fajas transportadoras que ya están reguladas para ver cuál es la cantidad de ejercicio, o sea, la carga calórica, por ejemplo, en kilocalorías por hora que pueda, digamos, desarrollar una persona, la evaluación a través de electrocardiogramas y no solamente con la temperatura. Es decir, hacemos una evaluación práctica más simple para poder evidenciar esta respuesta fisiológica, ¿no? Y poder saber que esta es rápida, ¿no? Cuando una persona entra a un ambiente caluroso, no siente, por ejemplo, que su ritmo cardíaco empieza a incrementarse. No siente que se produce una vasodilatación. No siente que empieza a abrirse los poros. Y bueno, quizás algo que va a sentir es, digamos, la sudoración, ¿no? Porque de alguna u otra manera, digamos, eso es más sensible, sobre todo en ambientes húmedos en las que el sudor no se evapora, ¿no? Y empieza a quedarse pegado en la piel, humedeciendo la piel y rápidamente siendo detectada por la persona. Pero en ambientes donde la sudoración es profusa y rápida, no sentimos tampoco el sudor, ¿no? La persona
está, digamos, en el ambiente, el sudor antes de salir por los poros de la piel ya sale en estado de vapor, ¿no? De tal manera que no se moja uno la piel, no moja las prendas de vestir, pero sí suda. Y esto es porque la humedad del ambiente es una humedad baja, ¿no? Entonces está rápidamente recibiendo ese vapor y está evitando que se acumule en el cuerpo. Entonces, eso es lo importante, que nosotros no vamos a sentir estos cambios fisiológicos o los vamos a sentir ya después de un tiempo de exposición. Entonces, ahí viene el riesgo en las personas, ¿no? Esto es lo que hay que de alguna manera prevenir. Y por eso las evaluaciones instrumentales nos permiten precisar y evaluar con mayor detalle y cuantificado el riesgo, ¿no? El riesgo de la exposición al calor. No sé si hay preguntas, nos quedaríamos hasta acá por el día de hoy. Que mi disculpe, ese informe lo va a compartir, lo vamos a hacer de manera Sí, grupal o individual. esto les voy a pasar, no vamos a hacer trabajo de laboratorio de calor, vamos a hacer solamente el laboratorio de ruido y el laboratorio de radiaciones, ¿no? Porque en la evaluación necesitamos 2 notas de laboratorio. Entonces, el laboratorio de ruido lo hemos convertido en un laboratorio de diseño y el caso del laboratorio de radiación, de iluminación, también en uno de diseño. En vez de evaluar ruido, vamos a diseñar un dispositivo para control de ruido. Y también en vez de evaluar el nivel de iluminación, vamos a diseñar el nivel de iluminación que debe tener un ambiente. Entonces, en esos dos que nos permiten hacer un diseño, vamos a desarrollarlo como si fuera el laboratorio y es calificado. En el resto lo estamos viendo, lo repasamos, yo les voy a enviar estas 2 guías junto con la clase de hoy y es solamente para conocimiento. Está bien, ingeniero, gracias. Si no hay alguna otra comentario o pregunta, vamos a pasar a asistencia. Arrieta. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Bartra. Presente, buenas noches. Becerra. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Capcha. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Chuco. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Chuquillanqui. Presente, profesor. Buenas noches. Dávila. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. De la Cruz. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. De la Cruz Mendívil. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Espinosa Calcina. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Hidalgo Mendoza. Presente, profesor, buenas noches. Bueno, Leonardo Mariano. Y Haruna. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Mego. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Morales Blanco. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Morales Navarro. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Quispe Becerra. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Rudas Minanya. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Zulca. Tolentino. Y Valenzuela. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches.
Bueno, quedamos entonces para el día jueves. Hasta luego, profesor. Hasta Está, luego. profesor, hasta entonces. No, profesor, cuídese. Nos vemos de igual manera.